Bueno, bueno, pues, bueno, estamos aquí poquitos, pero yo creo que voy a ir uniendo poquillo a poco algunos más. Hola, Violeta. Hola Violeta. Bueno, bueno, así en principio, ¿alguna duda para comenzar? ¿Alguna cosa muy urgente? Una cosilla, ¿no? Bueno, me alegro casi, porque si, yo qué sé, si es urgente no será buena, generalmente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con... Solo una sí, cosilla, pero sí, sí, corta. sí, claro. Prometido, prometido. No, no, pero sí, sí, Em, esto es un refuerzo además que pero con más escucha, razón. es que sobre el TFM, Ok. cada profesor tenéis, cada director tenéis, o sea, en la primera entrega es posible que cada director te pida una cosa diferente. ¿Por qué? ¿Qué te han pedido? No, porque mi tutora me pide una cosa muy general y muy informal. Y hoy he hablado con Merche, que la llevas tú, y dice, pues Juan Andrés a nosotros nos pide unas cosas bastante claras. Entonces no sé qué, si relajarme o A ver, yo creo que, a ver, si son profes de unir y llevan TFM es porque pueden llevarlo, así que yo creo que hay que hacerle caso. No, ciegamente yo creo que no hace que hacerle caso a nadie, ¿no? Pero más o menos ciegamente, o sea, yo creo que hay que hacerle caso a los directores y ya está. Cada uno, de verdad, recordad eso de lo que se decía de cada maestrillo tiene su librillo porque es cierto, ¿no? Y a lo mejor son diferentes modos de llegar al mismo punto. También puede ser un poco como que, bueno, a lo mejor quieren que en la primera entrega no agobiéis y tal, ¿no? Puede ser perfectamente ok, eso. A lo mejor gracias. yo me doy cuenta justamente de que una de las cosas que yo no consigo es tener, no sé, imponer así como mucha autoridad. Entonces a lo mejor ya me he tenido que poner desde el principio a imponerla, ¿no? No sé, igual es eso. Pero, a ver, las instrucciones, recordad que las instrucciones de los TFM están en la parte de temas, ¿vale? Y que eso vale para todo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, algunos de vosotros he enviado, bueno, los que dirijo yo, os he enviado modelos de TFM y esos modelos de TFM están refrendados por eso la verdad que creo que lo de los modelos, echarle un vistazo, porque esos están refrendados por defensas, ¿no? Es decir, que ahí no hay, ese digamos que es el criterio del área, por así decir, ¿no? Y eso, de hecho, esos modelos de TFM los hemos compartido varios compañeros. Ninguno, sí, uno de ellos, uno de los que os compartí, el que hizo Rocío Expósito, pues ese sí la dirigí yo, pero el resto no lo dirigí yo. Con lo cual, ahí tenéis pues un modelo de cómo debe ser un TFM. Eso es infalible. Y en la rúbrica también tenéis un modelo de cómo debe hacerse un TFM, también es más o menos infalible, ¿no? Así que fijaos en eso. Y bueno, daros cuenta de que cada uno tenemos nuestra personalidad y nuestra subjetividad como es normal, entonces, bueno, y nuestra experiencia, ¿no? Más cosillas, ¿alguna cosa más sobre la asignatura, bueno, sobre emancipación, no? Porque sobre, sobre relatos, bueno, yo creo que va a ir muy bien. Hoy, de hecho, ya me pidieron los exámenes, ¿no? Así que el refuerzo de exámenes vendrá pronto. Bueno, aquí de hecho hay una diapositiva sobre el examen. Recordad, bueno, como no sé si todos asististeis a la presentación de la asignatura, recordad que en esta asignatura sigue habiendo dos partes, ¿de acuerdo? Pero esas dos partes no se corresponden, en este caso, a una pregunta de desarrollo y otra de comentario de texto, sino que en este caso, y creo que excepcionalmente, que es la única asignatura en la que tenemos dos preguntas de desarrollo. Y eso tiene su razón de ser, y la decíamos el otro día, y es que, pues eso, pues en esta asignatura, digamos que los textos, bueno, claro que hay textos literarios, por supuesto que hay textos literarios, pero como el grueso de lo que se enseña, pues no es una tiende, es una mezcla entre historia, crítica de la cultura, literatura, pues para no liar mucho la cosa y no hacer en un máster de literatura un comentario crítico
cultural y tal, y eso llevarlo a un examen, pues yo creo que tomamos la vía, bueno, la decisión ya de cuando la profe Elena llevaba la asignatura con otra persona, pues coger la vía fácil, ¿no? Y tomar pues, dos preguntas de desarrollo, con lo cual creo que, bueno, eso por una parte a lo mejor hace más aburrido el examen, pero bueno, yo creo que de cierta manera agradeceréis un poco ese aburrimiento porque también es solidez, ¿no? Entonces eso, recordad que es así. Y con respecto al examen, pues yo creo que no esperaré, ya sabéis que se suele hacer que el último refuerzo es el del examen, pero yo suelo adelantarlo bastante para que vayáis tranquilos. Vale, ¿alguna duda con respecto a eso, con respecto a algo de la asignatura? Todo lo demás, que asistencia, ya lo dijimos el otro día, creo que es bastante de perogrullo, ¿verdad? Porque lo hemos repetido respecto a otras asignaturas. Así que creo que no hay que decir gran cosa. Edgar, Hans, adelante. Te llaman Edgar, ¿no? O Edgar Hans. O Hans. ¿Qué más, Juan? Prefiero Hans, pero bueno, es que Vale. Ah, vale, así es pues que es Hans. el nombre. ¿Qué le iba a decir? Bueno, para los exámenes habitualmente hay dos partes. Entonces está la pregunta de desarrollo y está el comentario de texto. Sí, Entonces yo le pregunto una cosita. Digamos que en la primera parte estén dos preguntas de se desarrollo fue. y uno es como, Se fa, no sé si a mí, pero se va un poco el audio y no te... No se escucha, no, se corta. y luego la parte tiene que ser de cada parte. Eh, sí, de diferente parte escoger una. Esa es mi duda. Como son de la misma, Es que no me he enterado, del... Hans, tienes que Sí. repetirme porque se fue la conexión un momento y se cortó. Hola, ¿ya me escuchas? ¿Me Ahora escuchas sí, bien? ahora sí. Bueno, qué pena, es que estoy aquí Nada, no te escuchando la preocupes. clase en medio de una Sí, reunión. Bueno, tranquilo. eh, tengo la duda de, como los exámenes tienen dos partes, ¿cierto? Ujú, ujú, Entonces, habitualmente es la pregunta de desarrollo y está el comentario de texto, ¿cierto? ujú, Entonces, ¿qué ocurre? Como aquí son dos preguntas de desarrollo, las dos partes, ¿es posible, por ejemplo, escoger de la primera parte las dos de desarrollo y tendría la misma validez mm. o toca escogerla de diferente parte? Esa es mi Toca, pregunta. toca escoger la diferente parte, lo siento, ¿vale? O sea, claro, porque si no serían más, digamos, son dos preguntas distintas, o sea, la primera pregunta con dos opciones y la segunda pregunta con dos opciones, ¿vale? Ya, vamos, entiendo que podría ser fácil así, tal, pero claro, bueno, no sé, esta es la estructura, ¿no? Son dos preguntas, cada una con sus opciones. Y entonces tenéis que responder a las dos preguntas. Es decir, bueno, al respecto de lo que tenéis que responder a las dos preguntas, se me corrigió el hecho de que no hace falta sacar, o sea, se puede aprobar un examen teniendo un 5 en una pregunta, por cierto, eso es una cuestión. Pero sí tenéis que responder a las dos preguntas, cada una con sus opciones. ¿Vale? No vale tomar la opción de la otra pregunta, entonces dejaríamos una pregunta sin responder. Bueno, son reglas, hay que seguirlas Sí, un pues poquito, ¿no? yo lo pregunto por el hecho de que como son preguntas de desarrollo las cuatro, Sí, lo sé, lo sé. pues indistintamente pensé que se podía hacer así. Tiene su sentido, tiene su sentido. Me recordó cuando pides un menú en un restaurante y coges dos de los primeros platos, pero no se puede, lo Yo no siento. dejara ninguna en blanco, Sí. ¿eh? Yo si no me sé una de las dos, pues prefiero hacer las dos de una. Yo de verdad, yo la gente que deja la pregunta en blanco, Yo- no me lo explico, porque después, es que aunque sea solamente por haber estado en clase, digo, no puede ser que alguien tenga cero información. Nada más por haber cursado la asignatura, haber ido no sé, incluso por haber hecho la matrícula, qué sé yo. Es que no puedes tener cero información, es imposible el cero. Pero bueno, A hay mí gente me que lo hace. pasó en el primer examen que di, que no tenía experiencia, que respondí las dos primeras preguntas Sí, que aparecieron en el examen de literatura de mujeres ya. y después, una vez que terminé la segunda, yo feliz, veo Ah. que eran en realidad dos, y dije, miércoles, y ahora sí, metí las cuatro, pero Bueno, parece que la... y hay gente que Tenemos un juega un montón de poco a la veces. picaré.
Yo Perdón. no lo entiendo, es que lo repitieron un montón de veces, que se Claro. elegía una de entre las dos. Que, cuando luego algún profesor lo ha dicho, yo no lo entiendo si lo repitieron un montón de veces. Ya. Y yo soy un poco borrico, la verdad, para los exámenes. Qué va, qué Y va. tú que Eh, estás siempre a tope, es que no entiendo cómo te pasó de verdad, Julio. sí, sí, ¿no? Y fue horrible porque una vez que ya terminé la segunda, que además no sé qué cosa puse que dije, no, esto está para 10. Y Qué bien. cuando terminé dije, mierda, la cagué. Bueno, yo he visto Entré en mucho pánico. tipo de, como digo, de picaresca en los últimos exámenes. Ha habido varios tipos. Una de ellas era casi como que me decían, como que la persona decía como que se inventaba la pregunta, ¿no? La pregunta, voy a responder a esta pregunta. De hecho, esa pregunta no estaba, perdona. Pero bueno, hay, hay de todo. A ver, Alma pregunta, yo tengo preguntas en la tarea, la primera de todas, la de Carpentier, hay que poner bibliografía. A ver, yo os diría, claro, también esto que me suena que hay otros profesores en otras asignaturas os dicen que no, pero yo os diría, yo entiendo todas las actividades como un ensayo del TFM, entonces creo que la bibliografía es esencial. Y es esencial, claro, y me podía decir, bueno, en la rúbrica no sale. Y efectivamente en la rúbrica no sale, pero en la rúbrica sí sale que seamos originales, ¿no? Eso sí dice que seamos creativos de algún modo. Y en la rúbrica sí dice que seamos rigurosos y que, bueno, que hagamos un trabajo, eso, digno, ¿no? Y claro, yo creo que eso es imposible sin tener unas lecturas previas, ¿no? Entonces yo sí que incluiría siempre, en todos los trabajos que yo corrija, incluiría bibliografía, ¿no? Diréis, pues en la videoreseña, aunque yo en esta ocasión no os corrijo ninguna videoreseña. Bueno, la videoreseña es menos, yo lo pondría aún así, ¿eh? Yo lo pondría aún así, pero bueno, es menos visible y tenéis muy poco tiempo y ahí se entiende que menos, ¿no? Vale, pues como he hecho, como pregunta, hace la pregunta Alma, y como me gustaría que comentáramos un poco el texto, porque el orden del día es un poco comentar las actividades, todas ellas, y luego pasar a un breve comentario sobre Cristóbal Colón y el arpa y la sombra, para ver si os puede ayudar un poco en la actividad, pues vamos a ir rápido. Hans, adelante. Bueno, tengo una duda. O sea, ya está claro que toca escoger esos dos textos, pero hay Sí. posibilidad de que uno pueda incluir un tercero, como también para relacionarlo. Es que estaba Los textos, te pensando estás refiriendo a, a literarios. Estaba pensando, por pero, ejemplo, en una novela escrita en los 80 de Abel pero Pose que perdona, se llama, sí, ok, pero te estás refiriendo a la actividad. ¿O a a qué la te estás- actividad del arpa y la sombra. Sí, a ver, cuanto más, a mí me dijeron en la carrera que cuanto más leña, más arde. Y yo creo que siempre eso es muy interesante. A mí me encanta que metáis vuestras propias referencias y me gusta mucho, la verdad. Así que sí, me parece bien. Sí, es que había pensado en una novela que es también de ese corte acerca del descubrimiento, que es Los perros del paraíso, de Abel Pose, Ujú. que también hace como un, sí, o sea, De todas coloca maneras, su vamos, propia versión de Colón. sí, de todas maneras, ateneros también a las rúbricas, ¿no? Lógicamente hay que analizar la obra que se dice que hay que analizar. Otra cosa es que se traigan, digamos, perspectivas de otras obras, eso siempre aporta, pienso yo. Pero no podemos dejar de lado los textos que aparecen en la actividad porque eso sería no sé, un agravio comparativo con respecto al resto de los compañeros, ¿vale? Pero por Sí, señor, supuesto, eso todo lo era. que... genial, pues toda la riqueza que se traiga, genial. Bueno, yo casi que voy a hacer un recorrido me voy a ir a la aplicación, o sea, al Safari, a Canvas. Ay, de hecho, siempre me pasa igual. Mm. Vale, para deciros de la actividad primera, por ejemplo, vale, me voy a ir aquí. Porque creo que el archivo lo tenéis muy claro para que lo veáis claramente. Em, vale. Aquí, bueno, si os vais a tareas, lógicamente, cuando pincháis en la lectura del arpa y la sombra, ¿no? Aquí aparece descarga la lectura, que es el trozo del arpa y la sombra que hay que leer, que son solamente 11 páginas, porque una compañera el otro día en el foro
preguntaba si había que leerla toda o no sé cuánto. Y no, de hecho, aquí está clarísimo, si lo miráis en tareas, ¿no? Descarga la lectura, que es la lectura del arpa y la sombra, y descarga el material con las instrucciones, ¿no? Que en realidad es nada más que las instrucciones. Vale, aquí tenéis esa lectura. De todas maneras, está todo en archivo. Y yo quería que lo vierais porque creo que os puede ayudar la organización, ¿no? A ver, en esta he como minimizado el número de carpetas. Y entonces solamente hay una para PowerPoint, que por cierto tengo que pedírselo a la profe Elena que me mande, yo creo que las tengo yo, pero los tengo que subir todavía, los PowerPoint de las presentaciones, los textos complementarios de lectura, que ahora pondré para la semana que viene, el Loaded Media, que yo creo que, no sé si os sabe, pero lo voy a quitar directamente, porque eso no hay nada, que yo sepa, no hay nada. Pero siempre aparece por defecto. No. Mm, mm. Vale. Bueno, eso, vale, que lo voy a quitar, sin más. Y luego aparece entonces PowerPoint, textos, comentarios y ya está. El resto es para las actividades. Entonces, en la actividad del arte y la sombra, en del arpa y la sombra, entráis y encontráis, ¿vale? Las instrucciones, ¿no? Después, el fragmento del arpa y la sombra que hay que leer, o sea, más claro no puede estar. Y luego, ¿con qué lo vamos a comparar? Pues lo vamos a comparar con alguna, digamos, algún fragmento historiográfico que refiere al hecho del llamado descubrimiento de la conquista de América, ¿no? Que serían las capitulaciones de Santa Fe o, por ejemplo, y algún texto de Colón, que podría ser la carta a Luis de Santángel, o que podrían ser los diarios. Pero para resumir aquí, en esta parte, he dejado simplemente la carta a Luis de Santángel porque digamos que es lo más significativo. Entonces, bastaría con comparar las capitulaciones, por ejemplo, aunque también podríamos tomar las bulas papales, podríamos tomar algún texto de bibliografía, o sea, perdón, de historiografía de la época. Y tampoco hace falta que, no, o sea, que, no sé, que hagáis un análisis muy profundo de eso. Lo que hay que analizar profundamente es el Alpa y la Sombra, pero tomando como contrapunto un poco esos dos lugares. Y yo creo que es muy interesante leer los diarios de Colón o la carta de Luis de Santángel, ¿no? Entonces, hacer un compositum con esos tres lugares, ¿no? La bibliografía crítica, ¿no? La tenéis aquí. He metido todavía más materiales, que es un artículo de la profesora Yanelis Aparicio sobre Carpentier y Alpa y la Sombra, que os puede servir un montón, la verdad, ¿no? Os puede servir mucho. Aquí están las cartas de Colón, ¿no? Aunque este es uno de estos, un documento larguísimo. Aquí están las bulas papales, que podéis pensar que ¿por qué las bulas papales? Bueno, pues sencillamente porque en esa época, bueno, pues eso, es que era la historia se escribía así, ¿no? Digamos, las leyes se escribían así, ¿no? Aquí está el diario de a bordo, no, este es el que es un pedazo de documento, ¿no? Este es el diario de a bordo. Y aquí están los nuevos retratos de América, si no me equivoco. Esto ahora mismo se me fue que era. Ah, vale. Esto es simplemente pues otra más bibliografía crítica, es decir, un artículo sobre las cartas de los viajes. Y aquí está el libro completo del Arpa y la Sombra para quien quiera leerlo completo, porque naturalmente es lo mejor, ¿no? Vale, pues creo que está claro, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta entonces? A ver. Sí, No, sí, la de Mercedes Serna, ¿no? Esa está muy bien, muy bien. Esa edición de Mercedes Serna está muy bien porque es muy clarita y además el prólogo es fantástico y aparte es una antología que está muy bien, ¿no? Esta edición de Hans la antología de Cátedra, que se llama, si no me equivoco, Crónicas de India, si no me equivoco. Vale, pues ya que estamos aquí, para no ir y volver, ya que estamos en la plataforma, igualmente para el foro lo he hecho así. Aquí tenéis el libro completo, que este libro, si no, o sea, si lo queréis imprimir, si os resulta más fácil imprimirlo o más barato imprimirlo que leerlo, este libro es magnífico y sobre todo para esta asignatura nos viene fantástico, pero también para la de emancipación, la idea de América Latina, de Walter Miñolo. Y también el texto de la actividad, ¿no? Este es el texto en el que se le hace la entrevista a la profesora, se llama Clarén, no me acuerdo el nombre. Bueno, y aquí están las instrucciones,
creo que también bastante claro. De todas maneras, bueno, ya digo que en los foros es muy interesante que vayáis vosotros mismos, pues lanzando también materiales que puedan servir para el debate, ¿no? Y por último, la actividad de mujeres, pues que aquí hace falta, bueno, pues aquí tenéis el texto de Elena Garro, el texto de Laura Esquivel y el texto de Octavio Paz, ¿no? Aquí, de todas maneras, bueno, pues, y las instrucciones, creo que está bastante claro. Y ahora vamos, bueno, un poco a hacer un repaso breve ya de las instrucciones y vamos, de hecho, a pasar a analizar un poco. Mm, Bueno. Pues entonces se trata de leer un fragmento para la primera actividad, ¿no? Se trataría de leer un fragmento que viene dado, ¿no? Y que, como he dicho, aparece con que impulsé y en tarea George Sally, del arpa y la sombra, desde el punto de vista de todos los conceptos vistos en este tema, que son esencialmente dos: la historiografía, ¿no? De la época, bueno, y forma parte también de la historiografía, pues los textos y diarios de Colón y aquella carta en la que se anuncia bombo y platillo la llegada a Zipango, ¿no? Porque además es muy divertido, ¿no? Como en realidad, y podemos ver, ahora vamos a tener tiempo de discutir sobre eso, en realidad la picaresca también de Colón, ¿no? De decir, Dios mío, yo no sé, nunca sabremos realmente si Colón, en qué momento Colón supo que se estaba equivocando, o sea, que aquello no era la India, ¿no? Que él estaba buscando las Indias orientales. Pero desde luego yo creo que en este texto, no sé si vosotros, pero yo creo que en este texto Colón sí se lo cree todavía, que está o no sé, o el ejercicio de convencer a los otros es tan fuerte, no sé, tan convincente, aunque bueno, que llega a autoconvencerse, ¿no? Bueno. Pues entonces ofrecer una reflexión sobre la perspectiva que le da Carpentier a la experiencia de Colón. En realidad es como ver, yo creo que esta actividad lo bonito que tiene es que vemos la figura de Colón en varios espejos, ¿no? Esa figura que muchas veces se tiran las estatuas y demás y se ha convertido en algo muy controvertido, ¿no? Y bueno, con justicia en parte. Pero verla también a la luz de la historiografía y justamente a la luz de alguien que, bueno, hay que comprender que Carpentier no es solamente un autor de ficción, sino que Carpentier es un ideólogo y digamos un configurador de la identidad latinoamericana, ¿no? Entonces, a la luz de esta persona que tanto sabía sobre Latinoamérica, pues, qué opinión tiene él o cómo retrató o cómo le parecía que era esa figura de Colón, esa figura un poco histriónica, y que él la retrata con absoluto histrionismo, con mucho de novela picaresca, ¿no? Y además la pone en consonancia bueno, con una lectura de un poco lo que es el mundo y un poco el finis gloriae mundi, ¿no? Con esa exequia y bueno, esa exequia, con esa beatificación de Colón, con esa conjura de los necios y hoguera de las vanidades, que es un poco toda esta historia, ¿no? Bueno, pues entonces reflexionar sobre el descubrimiento, sobre la figura de Colón y a la luz de Carpentier y a la luz del propio Colón, ¿no? Puede ser interesante. En realidad tenéis bastante libertad, también podéis hacer un comentario bastante, ¿cómo decirlo?, bastante literario sobre el texto de Carpentier y traer de aquí a allá pues algo de los textos supuestamente históricos. Claro, es que esta es la cuestión, es que lo historiográfico no es objetivo y en esta época mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece que es un juego divertido el de esta actividad. Ojalá sea de vuestro gusto. Entonces, resumido aquí, contexto histórico y literario visto en el temario, texto a elegir de Cristóbal Colón, fragmento del arpa y la sombra, interpretación de los textos y reflexión personal. Es decir, en realidad el trabajo sería el círculo de abajo, ¿no? Interpretación de todo y reflexión personal, pero hacerlo con cierta enjundia, ¿no? En la parte de bibliografía del que está en archivo y bibliografía crítica tenéis varios artículos. O sea, yo creo que casi no hace falta buscar mucho, aunque claro, yo agradezco que busquéis y que traigáis cosas de vuestra propia cosecha, por así decir. Pero que el trabajo se puede hacer con lo que está en archivos perfectamente. Calia. Calia. Hola, sí. Hola. Sí.
Yo, cuando ustedes mencionando lo que las invitaciones de la tarea, he pensado en algunos textos que yo leí en la universidad precisamente sobre eso. Ahora no recuerdo el nombre de la asignatura, pero era toda la asignatura sobre el descubrimiento de América. Y hay un libro muy bueno que es me parece que es José Miguel Oviedo, solo recuerdo que es apellido Claro, Oviedo, claro. que Ujú, habla sobre la literatura hispanoamericana. También es claro. el tema de lo del diario de a bordo, yo creo, porque tengo a veces mala memoria, pero creo que fue Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Él contaba lo que él veía. Y ese diario me pareció en ese momento muy hiperbólico. De hecho, yo hice 4 ensayos, o sea, como que Mm, distintos, y me recordó a lo que usted mencionó de cómo se ve, como que hay otra cara de la moneda, o sea, como que ujú, otra perspectiva. vale. También tengo uno que se titula Diferentes visiones, misma cultura. Dibujo a América. El de Dibujo a América fue partiendo de lo de Oviedo, Ok. porque yo creo que es ahí, o bueno, ahí, ahora ya no recuerdo el autor, pero hay en una obra donde se habla mucho de lo que ellos comían, hacían, de cómo se comportaban. Si llego a recordar, el autor se llama Cabeza de Vaca. Ajá. Ahora no tengo el título, pero en realidad es Sí, sí, a un buen ver, sí, libro. sí, sí, todos los textos que estás reseñando en realidad van a aparecer a lo largo de toda esta asignatura, ¿vale? Entonces, Ok. bueno, vamos a hacer un repasillo ahora como vamos a hacer precisamente un comentario de texto sobre esto, creo que os voy a traer un poco de bibliografía que me parece que puede ser interesante, ¿no? Bueno, yo creo que con respecto a la rúbrica la he copiado aquí, pero creo que no hace falta, sería aburridísimo leer la rúbrica, ya le echáis un vistazo. Pero creo que con lo que se ha dicho, yo creo que es suficiente. De todas maneras, si hay alguna duda más, bueno, y también, por supuesto, está el foro, ¿no? Si os parece, vamos a pasar a ver brevemente las otras actividades que todavía quedan lejos. De hecho, a ver, qué, qué fechas tienen? Si alguien me puede decir, mejor, y así no tengo que hacer el cambio de... Todavía falta bastante, ¿vale? El foro, si alguien lo puede decir, me lo pone en el chat, te lo agradezco mucho. Bueno, la siguiente actividad se llama Foro Puntual Colonialismo, Postcolonialismo y Neocolonialismo, que son en realidad un poco de patar porque no tienen nada que ver unas realidades con otras. Muchas gracias. Eh, 8 de junio, Alma, gracias. Vale, pues como veis, bueno, todavía falta bastante, ¿no? Creo que 8 de junio sería la última. Bueno, un segundillo, echar el vistazo. A ver si lo tengo aquí mismo. Vale, la segunda de las actividades empezará, bueno, en realidad empieza pronto, ¿no? Claro. Empieza el día 30 de marzo, no falta tanto. Análisis, foro postcolonialismo, neocolonialismo, bueno, vamos a verlo ahora. Y esta actividad la bueno, que vamos a comenzarla el 30 de marzo y va a estar abierto en torno a un mes, ¿de acuerdo? Se entrega el 27 de abril. ¿Bien? Mm, mm, mm. Bueno, y la última de ellas, el caso práctico, análisis comparativo de la representación de la mujer. Se entrega el 8 de junio, que esa es la que decía Alba. Vale. Alma, perdón. Bueno, algunas cosillas. Bueno, pues, ¿qué vamos a traer? De la profesora Sara Castro Clarín. Bueno, ya he dicho que está en archivo, eso es lo que vamos a traer. Y después, bueno, yo creo que lo voy a subir a archivos, lo voy a subir en breve, bueno, estos documentos que están aquí, que pueden servir también para bueno, para este mismo foro. Pero en realidad este foro es sobre la identidad. Yo creo que aquí, por ejemplo, el otro día en la clase de ayer de emancipación, al final estábamos hablando de esto. Yo creo que hablar sobre esto, sobre la identidad latinoamericana, sobre hablar sobre el colonialismo, están muy relacionados, ¿no? Yo creo que en realidad hablar sobre los foros de estas dos asignaturas debe ser fácil, ¿no? Porque al final es lo que hacemos en clase y bueno, y algo que está muy en boga, ¿no? Bueno, el colonialismo, de hecho, el postcolonialismo, el neocolonialismo, efectivamente es algo que estamos viendo todos los días en las noticias, ¿no? Eh, y bueno, hasta qué punto, pues naturalmente se ha leído la historia desde un punto de vista colonial y se ha escrito, ¿no? Y ayer lo veíamos, ¿no? En el texto de Mera,
cómo se habla con una cierta condescendencia paternalista, ¿no? Bueno, pues eso al final es poscolonialismo, ¿no? Aquí en esta asignatura, pues quizás se abre un poco la veda, no solamente a hablar de literatura, sino a hablar en términos un poco de crítica cultural, ¿no? Como decía antes. Para ello, por lo tanto, están estos links, este PowerPoint lo voy a subir. Si no lo subiera en unos días, por favor, recordármelo, porque uno tiene la cabeza ya en 5.000 sitios. Y también, por supuesto, Octavio Paz es otro de esos ideólogos de la América Latina, ¿no? Antes decía Carpentier, pero Octavio Paz, y además es fantástico. Octavio Paz, los ensayos de Octavio Paz son maravillosos. Vale, libros que podemos usar también para esto, pues uno de ellos lo tenéis subido en el foro, que es el de la idea de América Latina. Otro es el de la crítica de la razón postcolonial de Spivak, pero vamos, tampoco hace falta leer estos libros para ver en el foro, ¿no? Entendedme que es sencillamente hablar en el foro es hacerlo con, bueno, ciertamente con un poco de dignidad, de decir, bueno, de altura, pero puede ser cualquier lectura que estáis haciendo, etcétera, que redunde en torno a la pervivencia de una mirada colonialista, ¿no? Sobre América Latina, etcétera, ¿no? Bueno, a Todorov siempre es interesante leerlo, por eso decía que con estos libros, La conquista de América, esto es, bueno, pues siempre la inteligente mirada de Todorov, ¿no? Pero ya digo, os invito a traer vuestros propios textos, ¿no? Vuestros propios materiales que al mismo tiempo cuando los aportamos sirven pues, para avivar esa hoguera, ¿no? Entonces, los objetivos, abordar las principales preocupaciones de los intelectuales y pensadores de los siglos XIX, perdón, esto está mal, los XIX y XX, eso está mal. Porque es en torno a la conquista de la evaluación, a ver si lo he copiado yo mal. Bueno, hacer caso, no hagáis caso a este primero, y ahora de hecho. Demostrar la asimilación de conceptos de postcolonialismo y neocolonialismo, así como implicaciones críticas, ¿no? Y fomentar la participación de los alumnos. Bueno, en torno a los textos un poco que hemos analizado y por supuesto ponerlo en relación bueno, con toda esta época de la conquista y los textos que estamos viendo, los acontecimientos históricos que estamos viendo, ¿de acuerdo? Y cómo eso se va plasmando naturalmente en los diferentes textos, ¿no? Hablaba la compañera de Cabeza de Vaca, bueno, del Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales, bueno, todo eso. A partir de eso, de esos textos, un poco también, ya digo, este foro tiende a ser actual, ¿no? Actualizar eso en el presente, ¿no? Está presente, digamos, esta asignatura, y yo pienso que también la de emancipación es una mirada un poco en el espejo, ¿no? Por eso no solamente mirar al pasado, yo creo que en este caso mirar al pasado está clarísimo que es al fin y al cabo que nos devuelve la mirada en el presente y de eso se trata también este foro, ¿no? Vale, más cosas, pues en la última de las actividades, aunque bueno, tendré tiempo de echarle un vistazo todavía, se trataría de análisis de representaciones contemporáneas de mujeres en la conquista. En este caso tenéis que escoger uno de estos textos que están en archivo igualmente, pero también en la tarea, ¿no? Y bueno, pues también en este caso ponerlo en conexión, igual es muy parecido a la primera actividad, ¿no? Ponerlo en relación con la historiografía de la época, ¿no? Cómo lo ve un autor contemporáneo, un mismo acontecimiento, y en este caso desde una perspectiva feminista, bueno, Octavio Paz no es exactamente feminista, pero bueno, hace un análisis de la figura de Malinche y de cómo de la universalidad eh, bueno, de esa condición huérfana del mundo, ¿no? Que trae la figura de Malinche, ¿no? Como si no existiera, por así decir, como si no existiera el bien, ¿no? Como si no existiera la pureza, por así decir, ¿no? Eso es un poco lo que viene a decir Octavio Paz, ¿no? Y eso casi que establece una equivalencia entre eso y casi la condición humana, ¿no? Una condición impura, ¿no? Bueno, me parece que eso es interesante. Entonces sería ese punto de vista de autores contemporáneos que hablan sobre la mujer o que son mujeres, comparado bueno, con en concreto con la historia que nos narraba aquí, pues, Bernal de Díaz del Castillo, ¿no? O sea, un poco la historia que se nos narró sobre la conquista de México, ¿no? Y sobre la figura de la Malinche, ¿no?
en concreto sobre esas mujeres. Esto además me consta que esta asignatura, perdón, que esta actividad tiene mucha, bueno, tiene mucha aceptación porque después se dan, bueno, por este tema del temario, porque después se dan muchos TFM sobre figuras de mujer, ¿no? Em, Así que bueno, os animo a que disfrutéis de ella, ¿no? En este caso es la Malinche, pero podemos también poner la relación con otras mujeres de la época y de la conquista, ¿no? Y por qué no poner la relación quizás con Sor Juana Inés, ¿no? Bueno, vale, ¿alguna duda hasta aquí? Y nos vamos a poner a comentar ese texto un poquito. Esta me encanta, yo ya la estoy mirando con Pocahontas. Vale. Al final, también, a ver, yo creo que es que esta asignatura tiene mucho que ver con la que es con emancipación, ¿no? Por ejemplo, si estamos mirando, Kumandá tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, la mujer que es un poco díscola, por así decir, pero al mismo tiempo, al ser díscola, se hace eh, pues acreedora de todos los mejores valores cristianos, todo eso. Y aquí sería, bueno, sería parecido, ¿no? Esa identidad en marcha, ¿no? Y que eso es muy interesante, pero yo creo que eso redunda con el problema identitario que yo creo que es un signo de la hispanidad, la verdad. O el problema, o por lo menos yo no sé si es un problema, también es una ventaja, ¿no? Aunque a veces es un poco torturante, pero yo creo que nos hace más ricos, ¿no? A nosotros, ¿no? Ya, sé que a veces, pero bueno, no es cuestión de perderse. Yo creo que bueno, si tenéis el temario está bastante claro. Bueno, vamos a empezar a ver un poco, por si esto sirve, el ratillo que queda hasta la hora, por lo menos. Vamos a ver un poco algunos textos que he traído aquí de Colón y también, bueno, algunas preguntas y he traído también, por supuesto, un trozo de la novela, ¿no? Del arpa y la sombra. Aunque creo que el trozo que he traído no es el de la actividad. No sé, pero es para un poco para traer un poco de variedad. Bueno, ¿alguien sabe qué es esto? Supongo que sí. ¿Y dónde está? ¿Alguien sabe dónde está? Villa. Exactamente, en Sevilla, ¿no? Es el monumento funerario a Cristóbal Colón, donde, bueno, donde están, se supone que están, porque aquí, claro, todo lo que refiere a Colón, ¿no? Es un verdadero enigma, ¿no? A veces uno se pregunta por qué, porque tampoco hay tan, bueno, hay una parte que sí que creo que es bastante enigmática, pero que hay otras partes que son menos enigmáticas. Por ejemplo, de su origen yo no me explico por qué a la gente le importa tantísimo su origen, ¿no? Bueno, el caso es que con los restos también ha habido un poco de controversia porque siempre se dijo que, bueno, pasaron, si no me equivoco, pasaron de estar en la República Dominicana, pasaron a Cuba, ¿no? Y de Cuba se trajeron aquí a finales del siglo XIX, o principios del siglo XX, ¿no? Y entonces con motivo de traer a España los restos de Colón, pues se hizo este túmulo, ¿no? En la Catedral de Sevilla, ¿no? Esa catedral que es grandísima y que tiene cabida para todo. Es bonita, pero también, en mi opinión, un poquillo grande de más, ¿no? Como a veces un poco desangelada. A Rilke, por ejemplo, cuando vino al poeta Rilke, no le gustaba, no le gustó. Sevilla no le gustó, lo siento por los sevillanos, Sevilla es maravillosa, pero a Rilke por algún motivo no le entró. Claro, no es que lo entierren en distintos sitios, sino que dicen que no trajeron, que quedaron parte de los restos. La verdad que eso ya, esa historia necrológica tan, ¿por qué se quedaron allí? Decían que se habían quedado parte de los restos. Después, sin embargo, sé que se ha hecho un análisis de los restos que están recogidos en la Catedral de Sevilla y se ha hecho un análisis de ADN y corresponden con los de la familia Colón con descendientes, ¿no? De todas maneras, es la catedral gótica más grande del mundo. Bueno, aquí tenemos al susodicho, ¿no? Este personaje, bueno, polémico donde lo haya. Aparte de, bueno, tenemos que decir que es un gran personaje histórico porque hizo algo que cambió la historia del mundo, lo queramos o no. ¿No? Bueno, algunos materiales o algo que nos pueda interesar, pues estas películas de estos años, el 1492, aparte de que para algunos sea como una cosa como de generacional, ¿no? La música de esta película especialmente, ¿no? Pues yo creo que son películas muy interesantes, ¿no?
Bueno, aquí lanzo una serie de preguntas. ¿Cuál fue su nacionalidad? ¿Qué creéis vosotros? ¿Era un buen marinero? ¿Cuáles fueron sus cualidades, sus méritos? ¿Alguien que quiera hacer alguna semblanza un poco sobre el personaje un poco de lo que sabemos, ¿no? También puede ser de lo que hayáis leído en la novela de Carpentier o simplemente por supuesto, de la asignatura. O, en fin. Mire, en el Perú, profe, el asunto de la nacionalidad siempre fue enigmática. Mm, Enigmático, perdón. Em, es algo así como Gardel, ¿no? Que todo el mundo dice que es argentino, pero de pronto alguien dice que es uruguayo. Se entendía que no se sabía exactamente a ciencia cierta de dónde era. Entonces, mm, pero que para lo que nos concernía a nosotros, venía respaldado, avalado por la corona española, ¿no? ujú. Y si era buen marinero, me imagino que sí, Era para navegar italiano, tanto. ¿no? Era italiano. Era genovés, pero no existe una partida de nacimiento, ¿no? Lo que sí Mm. se sabe es que hubo, a ver, hay documentos bueno, también hay una cuestión, es que Eh, hay un momento en el que hay un documento en el que aparece un tal Cristóforo Colombo, ¿no? Pero claro, hay dudas de que, bueno, hay dudas, prácticamente se da por sentado que ese es Cristóbal Colón, pero hay dudas de que sea exactamente así, ¿no? era Y una lo que sí pálida, hay, eso Eso. claro. No le digo como Gardel, ¿qué? como Gardel. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí dicen que es genovés, exactamente. Bueno, pues ha dicho que, bueno, se ha dicho de todo, se ha dicho que es catalán, se ha dicho que es portugués, se ha dicho que es italiano. Bueno, hay una tesis muy importante y muy bien defendida, que la defendió Menéndez Pidal, de que podría ser portugués, porque ocurre una cosa, y es que el caso es que se sabe que Colón tenía dificultades para hablar, o sea, no hablaba bien el italiano, ¿no? Que se supone que sería su idioma, ¿no? Y el español lo escribía con cierta influencia del portugués. La cuestión es que, claro, yo aquí veo que lo de la nacionalidad no importa tanto en el sentido de que, bueno, ¿os acordáis cuando el otro día traje en la otra clase, pues ese mapa en el que aparecían las grandes ciudades del reino de Castilla, ¿no? En el siglo X, ¿en qué siglo era? Me parece que era en el siglo XVI, ¿no? Pues es que esa es la cuestión, es que no nos ponemos en la mentalidad de cómo era aquello. Enseguida pensamos bueno, esto es un poco tonto, pero pensamos que aquel mundo se parecía al nuestro, ¿no? En el que había una partida de nacimiento, había casi un carnet de identidad. Por supuesto, no era así, no estábamos en unos estados tan, bueno, con tanta burocracia, por supuesto que no, ¿no? Pero si es que si echamos la vista atrás en nuestra familia, nosotros no sabemos dónde era vuestro tatarabuelo. ¿Todos sabéis de dónde eran vuestros tatarabuelos? Seguramente no, porque, bueno, concretamente en la guerra civil se quemaron un montón de papeles, ¿no? Yo tenía, bueno, de mi abuela perdió, pues no sé, nunca sabía, nunca nos dijo qué edad tenía exactamente, decía que tenía un año más o menos, y su cumpleaños tampoco se sabía cuándo era. Pues si esto es así, en el siglo XX, XXI ya, imaginaos cómo podría ser aquello, ¿no? La cuestión es que vivían claro, era casi una mezcla entre la Edad Media, pero una Edad Media donde además estaban en los puertos, ¿no? Con ciudades que realmente prosperaban mucho más de lo que creemos, ¿no? Y entonces iban de un sitio a otro y había una cierta internacionalidad que no asociamos con la época, ¿no? Pensamos que en la época uno nacía en un lugar y como era aquella, hemos asumido ese carácter monocorde al mundo anterior a la Revolución Francesa, pues pensábamos que casi como que la persona nacía en ese lugar y moría en ese lugar y casi hacía un viaje y después volvía. Pero esa no era la realidad de los marineros iban de un lugar para otro, ¿no? Y eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? O sea, realmente vivían estos marineros de esta época, primero, la profesión de marinero estaba muy mal vista por eso, ¿no? Eran casi como corsarios, ¿no? Y probablemente uno de los secretos de Colón tenga que ver justamente con el hecho de que él había realizado algunos actos de corsario, de piratería contra la corona de Aragón, con lo cual tenía que Fechoría, alguna cubrir. fechoría le estaba Exacto. cometiendo. Claro, que entonces si él tenía que vender su proyecto a unos reyes, pues lógicamente ahí tenía mucho que ocultar. Aunque también es probable
que lo que tenía que ocultar sobre todo era su cuna, ¿no? Y es que simplemente a lo mejor su cuna era bastante pobre, ¿no? Era cuna pues, de laneros, marineros, ¿no? Y no tenía nada, fijaos, él va a llegar a pedir a los reyes de Castilla algo que era impensable, ¿no? Que lo colocaba al nivel almirante, ¿no? Y eso era un rasgo infinito, ¿no? Eso era un rasgo llegar a ser como uno de los grandes nobles de España a partir de la nada. Y claro, estamos en una sociedad profundamente clasista, ¿no? Claro, Pues era como una forma, perdón, como una forma de vida, o sea, lo de los claro, marineros, lo de en estas épocas eran como una forma de vida, era como tratar de evitar vidas más convencionales o en tierra y vivían así de puerto en puerto, descubriendo, era como para evadir un poco, mm, huían claro. y vivían en el mar, los marineros vivían en el mar. Sí, pero también hay una cosilla ahí que también muchas veces subestimamos y es que a lo mejor pensamos que eran menos cultos de lo Una que eran, forma porque de por vida. ejemplo, Colón vivía también del trapicheo de mapas, ¿no? Con lo cual él tenía una idea del globo bastante grande. Y otra cosa que no sabemos bien, que muchas veces se ignora, era que cuando se piensa, bueno, lo mismo que mucha gente piensa que la Tierra es plana todavía, se piensa que en esa época la gente creía que la Tierra era plana, cuando realmente a lo mejor, bueno, alguien perdido en una sierra o a lo mejor alguien en una ciudad, pero no uno poco informado, sí pensaba que era así. Pero la gente de ciencia, por supuesto, ya no sabía que la Tierra era redonda, ¿no? Eso no lo hizo, eso no es invento de Colón para nada, ¿no? Bueno, más cosas, cualidades morales de Colón, pues seguramente no era la persona más íntegra del mundo por varias cosas que se saben que son históricas, ¿no? Y bueno, por un poco también, bueno, está claro que era un emprendedor, ¿no? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Y bueno, se puede emprender, yo creo que con más ética que la hizo Colón, pero por poner algún ejemplo, ¿no? Pues se dice que Colón había dicho a sus marineros que el primero que viera tierra le daría un premio económico, ¿no? Bueno, pues parece ser que cuando efectivamente lanzan aquel grito que va a cambiar la historia de tierra, Colón dice, bueno, pero no, pero yo lo he visto la noche de anterior porque en la noche, antes cuando estabais todos acostados, yo me asomé a la borda del barco y vi unas luces, ¿no? Entonces el pobre hombre le quitan a quien anunció, que realmente ahora mismo no sé qué nombre era, le quita ese mérito y le quita también. Bueno, y eso lo hacía un montón, era un gran mentiroso, esa es la verdad. Y bueno, así como yo pienso que nos lo retrata Carpentier. Bueno, buen marinero, pues también hay gente que lo duda, pero yo creo que más marinero no lo sería, no sé. Aquí Pero tampoco. yo creo que era buen marinero, ¿eh? Esto supuestamente debía serlo, ¿no? También es verdad que también se subestiman o subestimamos muchas veces los conocimientos. No, fue eh, Rodrigo de Triana. Rodrigo de Triana fue quien gritó, ¿no? Eh, bueno, una de las cosas que pensamos también es que la idea de viajar de cruzar, digamos, transatlántico, un curso transatlántico, ¿no? Una travesía transatlántica, era totalmente nueva, cuando ya realmente estaban surgiendo muchas voces que llamaban a eso, ¿no? O sea, en las Islas Azores parece ser y en Islandia, donde también para Cristóbal. Bueno, que el tema es interesantísimo, la verdad. Pues Colón parece ser que había oído gente que tenía ese plan, ¿no? Desde luego, hay algo que lo delata, ¿no? Y es la prisa con la que él, los últimos años, desde el año 1985 por ahí, la prisa que él tiene por hacer ese viaje, ¿no? Y como ya va pidiendo, casi agónico, ¿no? Por las cortes de Europa, pidiendo esa financiación, porque sabe que alguien se le puede adelantar. Si no hubiera tenido el temor de que alguien se le fuera a adelantar, seguramente no había tenido esa agonía, ¿no? Así que, bueno. Em, Bueno, Lo cosas, cierto bueno, es que, lo sí, cierto es que logró uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad. ya. Claro, pero si no hubiera sido él, hubiera sido otro. Eso no me Claro, cabe pero fue él, pues ninguna eso, duda. eso es así. Si no se Ya, muere ya, alguien ya. de grita, a lo mejor se muere otra Ya, cosa, ya. pero fue él, pues. Bueno, También hubiéramos ido nosotros en una chalupa y hubiéramos descubierto Europa puede ser, en puede una ser. canoa.
El caso, bueno, se ha dicho mucho, se ha hablado, por supuesto, del plenauta, ¿no? Y también tenemos que ver que es verdad esta cuestión de que lo habría hecho otro enseguida, o probablemente, porque ocurría, ¿qué es lo que lanza a los marineros, ¿no? Bueno, al comercio, lo lanza al Atlántico? Pues el hecho de que en el 1453 cae Constantinopla y está ahí el Imperio Otomano, ¿no? Entonces, como está el Imperio Otomano, ha hecho un tapón en toda la ruta de las especies, que era importantísima porque en aquella época no tenían frigorífico, esencialmente, ¿no? Y no tenían, bueno, y claro, la variedad a lo mejor de comida era bastante escasa, ¿no? Con lo cual, o sea, el comercio de Europa, que ya sí estaba bastante desarrollado, pero era normalmente de cabotaje, ¿no? Pues necesitaba con qué comerciar también, ¿no? Y bueno, pues por esa va a ser la razón que sí está cortado esa vía. Y después los portugueses, y ya pasamos a los textos, ¿no? Otra de las cosas muy importantes, seguramente Portugal no quería que se conquistase América, pero Portugal sí sabía que al otro lado iban a encontrar tierra, ¿no? Eso es muy probable. Lo que pasa es que no se habían lanzado a esa aventura. ¿Por qué? Porque eran muy conscientes, bueno, porque ellos tenían su proyecto, digamos, se habían embarcado en un proyecto nacional. Muchas veces las naciones son proyectos, ¿no? Y ellos lo que querían era circunnavegar toda África, como hicieron realmente, para llegar a la India. Y como esa era su idea de comercio, digamos, y no tenían tanta densidad de población como para lanzarse a dos diferentes aventura, pues lo que no querían es que sucediese esta travesía transatlántica, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor sí sabían que eso existía, que es que más allá había tierra, claro, no tenían constancia de cuánto ni cómo, ¿no? Pero el caso es que no querían que surgiera, porque entonces le hacía competencia a sus propios, y digamos que en el siglo XIV, en el siglo XV, los reyes del mar era Portugal, ¿no? Bueno, alguna cosilla más. Bueno, aquí tenéis algunos libros que os pueden servir también sobre esto. Aquí repito uno, perdonad. El problema del otro. Ah, no, perdón, es la conquista de América, sí. De Todorov. El discurso narrativo de la conquista de América, de Beatriz Pastor, Juan Gil. Y bueno, realmente este es un tema inacabable sobre el que van saliendo, siempre se va actualizando, ¿no? Aquí está la casa de Colón, por aquello de Cristóforo Colombo, ¿no? Esta es la casa, este es el que aquellos laneros, ¿no? Que no se sabe exactamente si este era si se correspondía con Cristóbal Colón. Bueno, alguna cosilla más sobre los mapas, que es muy interesante, porque este tema es apasionante, la verdad. Bueno, digamos que Colón va a hacer el mapa basándose en el mapa de Toscanelli, ¿no? La reconstrucción, ¿no? Bueno, la propuesta que hizo Toscanelli. Y que era, pues, como veis, fijaos qué curioso, ahí tenéis el famoso Zipango, que esto es lo que creyó Colón que se había encontrado, ¿no? Y que, bueno, él concibe que Cuba es Zipango y que por eso tiene esa forma, por eso, y que también muy cerca está la masa continental, pero es de la India, ¿no? Bueno, fijaos, bueno, estos mapas son interesantísimos, no sé si os gustarán tanto como a mí. Aquí tenemos un mapa del mundo, yo creo que es árabe, no recuerdo de dónde saqué este, Precioso, precioso. donde no está América. Porque esa es una de las cuestiones interesantes, la nombrábamos el otro día. América no existe. Entonces va a ser un invitado de la historia, ¿no? Un invitado porque no aparecía en ningún texto. Esa es la cuestión. Este es otro de los mapas, el que... Este es el mapa que se realiza a partir de las apreciaciones de Ptolomeo. ¿Qué pasa? Que Ptolomeo se quedó un poco corto, ¿no? Y sin embargo, un sabio anterior, un geógrafo anterior, que era Eratóstenes, perdón, sí que había sabido acertar el diámetro verdadero de la Tierra. Creo que con una diferencia como los de 8.000 kilómetros, que es poquísimo. Perdón, 8.000, no, perdón, 8 kilómetros. O sea, que es una cosa increíble. Este señor lo había adivinado, el diámetro exacto de la Tierra. Y sin embargo, bueno, Ptolomeo, con una ciencia geográfica mucho más sólida en cuanto bueno, Increíble. en cuanto a materiales, ¿no? Y en cuanto a experimentación, sin embargo, se equivoca. Muchas veces también se opina por qué se equivocaron en torno a la dimensión del Atlántico.
Pues seguramente, bueno, porque confundieron las millas, las millas árabes con las otras millas, ¿no? No sé de qué país exactamente, pero las millas árabes eran más pequeñas, entonces digamos que pensaron que el Atlántico era más corto. Y luego también está el libro de Marco Polo, ¿no? Porque con el libro de Marco Polo y con las exploraciones que se habían hecho de Asia, se pensaba que Asia se llegaba mucho más allá en el mapa, ¿no? Y bueno, claro, en una tierra que tenía un diámetro más pequeño, si Asia se extendía tanto, pues realmente estaría casi a tiro de piedra, como aparece en este mapa, que como veis es falso, ¿no? Pero fijaos que este Cipango que quiere conseguir, según el mapa de Toscanelli y de Ptolomeo, Ptolomeo y Toscanelli sería más o menos el mismo mapa, pues estaría a la altura de México, la India orientales, ¿no? Por eso es para ellos era un fantasma todo este continente que va a aparecer de repente, ¿no? Bueno, esto lo contaba el otro día también este era el mundo, ¿no? Y esto lo cantaba el otro día, de estas en las zonas del mundo según Macrobio, ¿no? La Semter Frígida, ¿no? Bueno, que sería nuestro Ártico. La temperata nuestra, o sea, la de nuestra temperatura, que sería Europa, ¿no? Y abajo sería la zona inhabitable de la Tierra, ¿no? Qué curioso que van a encontrar el paraíso prácticamente en la zona inhabitable de la Tierra, ¿no? Bueno, pues vamos a leer un poquito. Bueno, os mandaré, os dejaré este PowerPoint. Vamos a leer un poco esto porque es muy interesante. Esto es de los diarios de Colón. ¿Alguien le apetece leer? Yo quisiera. ¿Me escuchan Dale. bien? Hans, venga, adelante. Bueno, los aires muy dulces como en abril en Sevilla. Qué placer estar a ellos, tan olorosos son. Pareció la hierba muy fresca, muchos pajaritos del campo. Lunes 8 de octubre o el jueves 11 de octubre. Puestos en tierra, vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras. Y el sábado 13 de octubre describe el paisaje casi con las mismas palabras que 2 días antes. Esta isla es bien grande y muy llana y de árboles muy verdes y muchas aguas y una laguna en medio muy grande, sin ninguna montaña y toda ella verde. Qué placer de mirarla. Qué es placer de mirar. El 14 de octubre insiste en los mismos elementos. Y después, junto con la dicha isleta, están huertas de árboles, las más hermosas que yo vi, tan verdes y con sus hojas como las de Castilla en el mes de abril y de mayo, y mucho agua. Colón utiliza los elementos del paisaje trovadoresco, un locus amoenus, cuyos árboles están permanentemente verdes, el aire es suave y dulce, y el agua, que también brota de fuentes trovadorescas, es fresca, clara y cristalina. Y ya aquí esto. En el mundo no hay mejor gente ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos como a sí mismos y tienen un habla, la más dulce del mundo, y mansa y siempre con risa. En el primer encuentro dirá, me pareció que era gente muy pobre de todo, y también me pareció que ninguna secta tenía, 12 de octubre. El 4 de noviembre escribe, esta gente es muy mansa y muy temerosa, desnuda como dicho tengo, sin armas y sin leyes. Bueno, ¿qué os pareció? Muchas gracias por la lectura, Hans. ¿Qué os pareció esta descripción? ¿Qué os llamó la atención de estos textos? Sí, yo siento que tiene como ese imaginario, o sea, de lo que él ha visto, de lo que él conoce, como para Ujú, lograr entender ese lugar en el que está. Y casi siempre como que está no solo la literatura medieval y presente, ujú. sino también toda la mitología pues cristiana, ¿no? Del jardín del Edén y todo eso. Siempre como el otro también hay eh, esa palabra manso, que Claro, también hay esa como mansedumbre, que, ¿no? sí, exacto, se le ve así como el buen salvaje, ¿no? Claro, pero esa es una de las cuestiones que justamente lo de buen salvaje es lo que os iba a preguntar. Fijaos que la idea del buen salvaje van a tardar todavía 3 siglos, ¿no? Cuando Rousseau en esa época se hacía mucho de los viajes a pie y tiene esa epifanía de Vincennes, ¿no? En la que le viene a la idea porque él va a hacer
bueno, quiere participar en un concurso, pues a la época del siglo XVIII, ese siglo lleno de verdad de ideas, ¿no? Todo está en efervescencia, sobre la influencia de la técnica en la vida humana, ¿no? Y entonces él como que se le viene a la mente la idea de que el hombre, los seres humanos, antes de la llegada de la civilización, eran así. Pero fijaos que aquí está bastante representado ese hombre bueno, ¿no? Lo curioso es, fijaos, aquí está bueno, y se está retratando también Colón como un hombre casi bueno, ¿no? Aquí no se ve esa codicia que vamos a ver en otros textos, ¿no? Y en la propia historia, ¿no? Y que nos la va a presentar justamente Carpentier, ¿no? Claro, se ve deslumbrado ante la bonanza, la belleza, todo Sí. efectivamente lindo, bueno, el paraíso. Es como si estuviera describiendo efectivamente el paraíso. Estoy leyendo un Mm. comentario aquí que dice Alma, que es verdad, que se llama la atención descubrir algo que te causa ese efecto y querer pasarlo por encima y destruirlo para hacer algo que ya conoces y que no te gusta tanto. Y es verdad también, Interesante. por otro lado, que interesante, ¿no? Y es verdad. O sea, disfrutaba todo eso, pero al mismo tiempo vienen con otras ideas de transformar todo eso en lo que ya conocen. Y Claro. De leo todas ese maneras, yo comentario, haría ¿vale? la pregunta, ¿veis muy realista la descripción? O sea, bueno, claro, la cuestión es que lo que ve está claro que lo deslumbra, pero las palabras con que dice que lo deslumbra tienen muy poco de acierto, ¿no? Pero Bueno, las yo lo palabras veo con las más que se verosímil hablaba que en ese momento. realista. Ah, Sí. perdón, Violeta. No, no, Sigue, sigue. perdona tú. No, no, creo que era que así se hablaba así, de esa Mm, Yo, manera que nos parece tan lejana. mm. Yo yo creo decía que que yo lo veía más verosímil que realista. O sea, yo Sí. creo que él lo que está describiendo lo pensaba de verdad, sobre todo porque era el descubrimiento de un lugar que nunca antes habían sospechado siquiera que podía existir. Y segundo, paraíso. por los contrastes, ¿no? Pero leyendo eso, es como cuando uno lee estas novelas en que todo empieza bien, o estas películas en Mm. que todo empieza bien y dices, ya, yo sé que esta es una novela de desastres, ¿cómo es posible que desde aquí es como ver El Señor de los Anillos, ¿no? Cuando todo empieza en la villa de los hobbits y dices, no, esta película va a ser la cosa más aburrida del mundo y te das cuenta de después que hay unas matanzas, o sea, ver de esto a lo que pasó después, es como que quiero que me cuenten de verdad qué pasó, porque esto parece que ese desenlace no fuera siquiera posible, ¿no? Qué curioso. Habría que hacer un estudio sobre lo idílico de la comarca, ¿no? De Exacto. Hobbiton, cómo describe lo idílico de esa comarca de Hobbiton y precisamente cómo todo eso se basa en la tradición Yo lo occidental. sigo viendo igual. Yo sigo viendo ese descubrimiento, esas almas nobles, ingenuas, en comparación con otros mundos, con Europa o con América del Norte Mm. o con Asia, otras culturas. Sigo viendo a América Latina con esa misma ingenuidad y esa misma bondad de recibir lo sigo Mm. viendo ¿Sabes, de la Bueno, misma sabes manera que cuál? yo no he ¿Sabes qué? intervenido mucho hoy porque estaba en algo de Venga, trabajo, pero yo pienso que de hecho los dominicanos tienen esa sangre todavía. Y digo que somos así es lo porque que tenemos digo. esa herencia. Es lo que digo, es lo que quiero decir, ¿Sabes qué, exactamente. Violeta? No, justo tú eres cubana, ¿verdad, Violeta? Y yo soy cubana, claro, ella es Mira, dominicana, y entonces, a mí claro, esta, somos esta primas. historia me recordó mucho una historia que tal vez tú conoces, una especie de rutina de comedia de Álvarez Guedes, que es muy graciosa, en la que es un cubano que está harto de Miami, se va Oh, a esa es Nueva genial, la York, que se va a Pensilvania. se va a Y entonces, Pensilvania y ve a los venaditos y es dice qué genial, ese hermoso chiste es esto, ¿no? genial. Y Sí, que, y exacto. que al final termina porque los venados le comen La las nieve. flores. Y Sí. no, y está cansado ya de ver venados y de decir cómo pueden matar a estos animalitos. Dice, ojalá que los maten a todos, pues no aguanto más y se regresa a La Miami. nieve, me voy a Miami. Claro, claro, hombre, eso es un sería, poco.
un poco Sería eso, ¿no? interesante, Julio, bueno, si te quieres esperarte para cuando se abra el foro, pero sería interesante para llevarlo Es al un foro chiste que es puntuable, ¿no? buenísimo, que es verdad que Sí, tiene no, mucho que pero ver con eso que es estamos hablando. o sea, es muy gracioso, de verdad. Yo estoy muy acostumbrado ya al humor cubano, pero en realidad es esa reacción que uno tiene ante el asombro, el maravillamiento del primer encuentro con lo extraño, ¿no? Con lo nuevo, hasta que Mm. de pronto comienzas a vivirlo diariamente, a incorporarlo a tu vida diaria y ves que a pesar de todo eso hay cosas que no soportas y puedes Claro, pero a convertirte en veces, uno. claro, la Es cuestión de verdad. esa parte también, el foro tenemos la opinión de Susana. Susana, si quieres hablar, sería genial. Si quieres hablar, dice, leo mientras tanto los comentarios. Dice, no, es como muy idílico, muy poetizado, porque yo hacía la pregunta de si era realista. Efectivamente, es muy idílico, muy poetizado, pero tenemos también que pensar que también es que no tienen palabras, y no solamente no tienen palabras, es que no tienen ciencia para llegar allí, porque digamos que la ciencia con la que han llegado hasta América es una mezcla. No tenemos que ser tampoco con estos inocentones, de aquella ciencia era mala, y cuando Colón discute con los sabios de Salamanca sobre si el proyecto de llegar a América era pues viable o no, digamos que ver a aquellos sabios de Salamanca como unos tontos obcecados en la religión. No solamente eso, o sea, ya había ciencia, ¿no? Mm, Lo que pasa es que muchas veces esa gente tenía bueno, aquellos científicos tenían un respeto total por los sabios de la Edad Media. Esa ciencia era muy conservadora con respecto a la letra, ¿no? No mm, tanto, o sea, no tenían tan desarrollada la ciencia experimental, que es lo que ahora está ocurriendo, ¿no? Es que se adelanta, lo experimental se adelanta al concepto. En aquel momento parece que el concepto estaba siempre por delante de lo experimental. Eso va a provocar que cuando lleguen a América, lo que prime será la palabra con la que narran lo extraño bueno, o el otro, ¿no? Y ese otro en realidad lo van a hablar con palabras que no es propia, no son propias. Es muy curioso la falta de relación que existe aquí entre la palabra y el objeto, porque es como muy evidente. Yo creo que siempre ocurre, esa es la cuestión. Yo creo que siempre nombramos, y que cuando nombramos nos estamos siempre equivocando y estamos haciendo una aproximación, ¿no? Pero en este caso es evidentísimo, como que aquello, por supuesto, tenía muy poco que ver con esto que nos dice aquí de los aires muy dulces como abril en Sevilla. Es como, realmente resulta hasta cómico, ¿no? A mí me resulta, sí. me hace gracia, ¿no? Y Eh, considerar que la Biblia era el documento científico de consulta oficial en esa época, ¿no? sí, pero tampoco hay que Eh, exagerar, ojo, que tampoco eran tontos. Lo que pasa es que muchas veces, eso digo, era una ciencia muy fiel a, bueno, pues lo que se dice el escolasticismo, ¿no? Esa mezcla que se hizo de una aleación entre la creencia, ¿no? Pero también los sabios griegos, ¿no? Claro, es que los sabios griegos pensaban también muchísimo, no solamente la Biblia, ojo, ¿eh? Susana. Hola, nada, quería decir eso, que estoy de acuerdo con lo que decía también Julio, que efectivamente es como cuando vas a un sitio por primera vez y sientes eso, todo es maravilloso. Y luego en cuanto llevas ahí un tiempo viviendo, ya pues es maravilloso, pero ya no tanto. Y ahí le vemos los Mm. defectos y es como cuando te enamoras, al principio es todo maravilloso, al cabo del tiempo ya no ves solo lo maravilloso que puede seguir, pero ya no ves solo eso, ves otras Claro. cosas. Cambia nuestra visión. Claro, y aquí ocurre otra cosa, y es que encuentran un otro. Y al principio reaccionan a ese otro, pues intentándole darles palabras y tal, ¿no? Pero más adelante va a ocurrir, pues, otra reacción que tiene el ser humano, por desgracia, con respecto al otro, que es, me es tan incómodo, me coloca en una situación tan de vulnerabilidad también con respecto a mi propia supervivencia, que lo que tengo que hacer es aniquilarlo, ¿no? Aniquilarlo o ponerle o colonizarlo absolutamente, ¿no? Y pues, convertirlo en lo uno, en uno mismo, ¿no? Para que deje esa otredad que está molestando, ¿no? En ese sentido también el libro de Derrida, ¿no? De Dar Muerte, igual, interesante, José Leonardo. Sí, bueno, y también recordemos que traían la mirada de lo que conocían, ¿no? Y Claro. trataban como decía Uslar Pietri en un artículo en El Nacional el siglo pasado, que ellos querían haber encontrado lo que estaba perdido en sus viejas fábulas, pues también, ¿no?
Ujú. refiriéndose a a la conquista de América. Este, Ah, tú ves las cosas como tú eres, lo que has leído, lo que tienes detrás, la cultura, y, y también creo yo que él necesitaba venderle a claro, sus financistas lo que había logrado. Tampoco era, él era un vendedor. por Él, supuesto. él lo que quería, más allá de, y por supuesto que lo idealiza porque ese es su negocio, y hay que Claro, verlo así también, ¿no? claro, Coño, yo le vendí a estos tipos que invirtieran un dineral. Coño, yo tengo que poner la vaina lo más bonito posible y que todo va a ser color de rosa. Lo que pasa es que después se encontraron con los caribes y después se encontraron con los aztecas y se encontraron. claro. Y lo que él a lo mejor en un principio, Bueno, porque así lo veía, bueno, ay, me aceptaban las baratijas y se reían bueno, pero después los tipos se dieron cuenta que los que venían también no venían en son de amor y paz, sino en son claro, de quítate tú para ponerme yo. claro, Y, totalmente. pero fue un negocio, ¿no? Claro, fue un negocio y además, pues es que desde el principio va a empezar a pasar, aparte, por supuesto, las crónicas de Colón y los diarios de Colón van a dar cuenta de una persona que progresivamente va como oscureciéndose, ¿no? Volviéndose cada vez más taciturna, ¿no? Más atribulado y tal, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque al final lo que a él vendió era mentira, ¿no? Yo no sé si te daba cuenta al principio exactamente. Claro, esta es la historia ficción, pero que cuando Colón llega allí y las Indias, por supuesto, que ellos buscaban en unas Indias muy desarrolladas en las ciudades y tal, ¿no? Y con mucho comercio, y se encuentran que aquella gente pues, no comercian con ellos precisamente especias, que el oro no está por ninguna parte y todo eso, ¿no? Sé que creo que desde el primer viaje Colón tiene que vender una mentira, ¿no? Él no vende, claro. Él sí cree que ha encontrado, quizá, él cree que ha encontrado las Indias, pero por lo menos que las Indias no son como él las pintó o como a él se le imaginó que que iba a llegar a lo mejor a las Chinas de un momento, ¿no? Eso no es así, ¿no? Entonces, poco a poco se va haciendo el retrato, el discurso se va haciendo como más violento, porque más violenta el contraste entre lo que quiere encontrar y lo que encuentra, ¿no? No es que se encuentre solamente con gente que les va siendo progresivamente con culturas más avanzadas, perdona la palabra avanzada, no es la palabra, ¿no? Bueno, culturas, digamos, con un arte de la guerra, etcétera, ¿no? Sino solamente es que se encuentra un continente que no debía estar allí, según sus cálculos, y que según la historia no estaba. Es que no había ahí un continente, ¿no? Fijaos, es que esto es tan bonito, ¿no? Que encuentran ahí una tierra que en los mapas que habéis mostrado antes no aparecía por ninguna parte. O sea, Que ahí no no había. existía. Eso es como que nos encontremos a los extraterrestres. No, Exactamente, menos. Es que realmente es muy parecido el Y claro, proceso. pero exactamente. quizás nosotros no nos sorprenderíamos tanto porque ya lo hemos ficcionalizado, ¿no? Pero en aquella época Ya, lo que encontraron fue algo que claro, es inimaginable. inimaginable totalmente, ¿no? Lo que estaba tratando de decir hace un ratico sobre la identidad y cómo sigue o ha atravesado siglos esa bonanza o esa benevolencia es que, por ejemplo, en Cuba extinguieron a los aborígenes, o sea, en Claro que Cuba sí. los cubanos somos África y Mm, España, no ya. tenemos los aborígenes y sin embargo, y lo digo con toda la modestia del mundo, que no lo parezca, seguimos siendo, que pasa también con Dominicana, Mm, esa gente afable y que te recibe, yo lo leo y lo sigo sintiendo, ¿no? Porque creo que, porque todavía en otras, los aztecas, sí, culturas que trascendieron mm. en Sudamérica, pero en el Caribe extinguieron a los aborígenes. Sí. Sí, bueno, en Cuba, claro, porque Cuba va a ser como el campamento base, por eso va a tener un tipo de colonización totalmente distinto que, por ejemplo, México, por ejemplo, Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces va a ser un lugar de tránsito que va a ser casi como se llama probablemente la Capitanía General, es que era como la Capitanía General, entonces por eso va a tener un tipo de colonización que no es la del resto
de Hay una, Latinoamérica y hay un, desgraciadamente se extinguieron. Hubo de todas maneras por ahí, a ver si lo encuentro, salió un artículo en El País cuando todavía se lo dejaban vender, o sea, dejaban leer sin, sin pagar, que hablaba de que sí que existen todavía, bueno, la etnia originaria está, ¿no? Pero claro, mezclada, por supuesto, ¿no? y Bueno, a lo lo vamos a mejor ir que lo que dejando, ¿no? Porque si no vamos a Ah, llegar. Pero sí, bueno, sí, sí. un par de comentarios finales. ¿Quién quiere? No, yo quería comentar solo una anécdota muy, muy graciosa que estuve leyendo hace poco, historias sobre Walter Raleigh, eh, en las que él hablaba de las conquistas que él propiciaba para la corona inglesa, y siendo los ingleses sanguinarios, el Walter Raleigh en carta decía así, pero cuidado con los españoles, que esos son, esos son unos malditos. Y era muy gracioso porque decía, pero si estos son igual de, ¿no? Igual de crueles, pero él le advertía, él como si fuera inocente, ¿no? Me parecía muy, muy gracioso cómo entre conquistadores se echaban la pelota. Ya, pero bueno, el mestizaje no se dio allí. Eso es una realidad, ¿no? Ujú. Bueno, lo vamos a ir dejando aquí. A mí ya, bueno, quería terminar con un comentario friki, si queréis alguien que quiera comentar algo más, pero cuando ha dicho, me parece que era José Leonardo, que si encontráramos extraterrestres, que por lo menos tendríamos la idea de que sí que nosotros los podemos encontrar. Claro, sí, tenemos la idea de que puede existir ese encuentro, pero no tendríamos la idea en absoluto de cómo podría ser realmente ese encuentro, ¿no? O sea, ese encuentro podría a lo mejor desbaratar todas nuestras nociones de realidad, ¿no? O sea que en ese sentido podría ser muy parecido, ¿no? Y realmente ocurrió eso. Es que la noción de ser humano en el siglo XV, XVI, como que se desmorona, ¿no? Y entonces hay una búsqueda de definición de qué es el yo, ¿no? Yo pienso que hasta llega, pues eso, llega hasta Mary Shelley cuando escribe Frankenstein, ¿no? Yo creo que eso, Exacto. A mí me da una curiosidad, o sea, me deja inquieta, o me pregunto lo siguiente. ¿Nos descubrieron ustedes o nosotros los descubrimos? Si vienen los extraterrestres, esa es la ¿ellos nos cuestión, ¿no? descubren o nosotros lo vemos a ellos? Lo descubrimos a Claro. ellos. O Por sea, eso, esa es la cuestión, ¿no? claro. Por eso ponía yo esta viñeta. Bueno, Hay una caricatura de Cantinflas de cuando yo era niña, que había una Cantinflas Show. Entonces habían eh, partes, ¿no? Era histórico, porque era mm, educativa. Y hay una sketch muy divertido de cuando Cantinflas llega a descubrir América, porque él es Cristóbal Colón, y pone una banderita y dice, te descubrí, ahora eres español. Entonces, no se me bueno, olvidó porque yo me nutría mucho de eso. Entonces, el indio decía, pero yo te estoy descubriendo, tú acabas de llegar. O sea, era bien interesante. Y claro, con claro. acento mexicano para colmo. Muy bonito. Bueno, Cantinflas lo veíamos aquí de chicos, sí. Y el Sí. Chavo del Ocho, el Chavo del Ocho lo veíamos. Uy, sí. De hecho, todavía lo veo, pero no lo digan en público. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo creo que, bueno, no hemos visto el texto de Carpentier, pero como va a haber más refuerzos, pues quizás en el próximo, a modo también de manera de ver cómo ha ido la actividad, pues podemos leer el texto de Carpentier juntos. No sé si sirvió un poco algo de lo que se dijo aquí, pero bueno, espero que sí. Bueno, pues seguimos la semana que viene, ¿os parece? Eh, y bueno, también recordaros que muchos de los materiales que habéis nombrado, no sé si Cantinflas, pero en un momento dado podría ser, podéis usarlo en el foro, ¿verdad? Así que tener, bueno, pues guardarlo, esas cosillas las vais guardando como ideas para el foro y genial. Bueno, pues muchas gracias y Gracias, hasta profe. la semana que viene, entonces voy a dejar de compartir. Gracias Vale, a ¿alguna todos. Bye, Gracias, buena pregunta? ¿No profesor. pregunta? semana. ¿Hay alguna Hay, pregunta? hay que Ah, no. escribir como el hombre del Sí, castillo, pero al revés. Usar el hombre del castillo con la conquista. exactamente. Bueno, pues detengo aquí la grabación. ¿Alguna preguntilla, alguna cosa?